Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Brian Harold Mancilla León. Mi nombre es Saraí Leiva Nájera. Mi nombre es Cintia Michael Sánchez López. Mi nombre es Francisco Javier. Mi nombre es Daniela Páez Martínez. Y estamos aquí para que hablemos sobre las diferencias entre lengua, lenguaje y habla. Además daremos una breve información sobre la cultura mixteca, que incluye historia, ubicación geográfica, lengua, escritura, entre otras cosas. Comenzaremos a definir qué es el lenguaje. El lenguaje es un sistema comunicativo que es innato del ser humano. Por lo tanto es universal, es decir, es la herramienta con la que nos comunicamos. Fácilmente podemos imaginar a dos personas platicando, sin embargo, el lenguaje va más allá. En realidad nosotros nos podemos comunicar de muchas maneras, porque lo podemos hacer ya sea platicando, por escrito, con caras, con gestos, con dibujos, etc. Ferdinand de Saussure hizo mucho énfasis en una de sus llamadas dicotomías, y es el hecho de que el lenguaje se puede dividir en dos partes. Por un lado tenemos lo social y por el otro lado tenemos lo individual. Y estos son precisamente los dos lados que corresponden a lengua y al habla. Ahora continuemos con la definición de Saussure sobre la lengua. La lengua es un sistema de signos lingüísticos con una intención comunicativa. En pocas palabras, la lengua es un idioma. Según Ferdinand de Saussure, para encontrar una lengua debemos de abarcar la suma de imágenes verbales almacenadas en todos los individuos. Por último, antes de pasar a la lengua que escogimos, vamos a definir lo que es el habla. El habla es el uso efectivo que los hablantes le dan a una lengua. Es decir, es el poner en práctica su comunicación por medio de un idioma. Menciona Ferdinand que la ejecución del lenguaje no pertenece a las masas, sino a lo individual. Y es verdad, porque el español no se habla igual en España que en México. Dentro de México no se habla igual en la Ciudad de México que en el norte. Esto es porque cada uno tiene su forma de poner en práctica su idioma o lengua. Y por lo tanto, cada quien recurre a su propia habla. Entender la separación entre la lengua y el habla es precisamente entender la diferencia entre lo social y lo individual en nuestra comunicación y el lenguaje. Así que en resumen, el lenguaje es el sistema comunicativo que puede ser de muchas formas. El habla es la forma efectiva en que cada hablante utiliza su idioma o lengua. Y la lengua es el sistema de signos lingüísticos específicos, es decir, una construcción social. Cultura mixteca. Fue una civilización precolombiana, considerada como una de las importantes de Mesoamérica. Su historia es también una de las más extensas entre las diversas culturas de la región, aunque poco se conoce sobre su evolución durante su periodo preclásico y clásico. Esta civilización en su momento tuvo su mayor esplendor durante el periodo posclásico, con su influencia se expandió por todo el sur del actual México. A diferencia de otras culturas, los mixtecas nunca llegaron a formar una unidad política que integrara todos sus asentamientos. Una de las características más conocidas de los mixtecas fue su maestría en la artesanía. Su habilidad llevó a que fueran los artesanos más famosos de México. Ubicación geográfica. La región estaba ocupada por la cultura mixteca. Fue bautizada con el nombre La Mixteca. En su idioma significaba país de la lluvia. Estaba localizada en el sur de México, en los actuales estados de Puebla, Guerrero y Oaxaca. Esta zona está caracterizada por su zona montañosa. La Mixteca ocupó dos áreas, la parte alta y la parte baja. La parte alta era noreste de Guerrero y el oeste de Oaxaca. La parte baja era el sureste de Puebla y noreste de Oaxaca. División geográfica. Los límites de las regiones ocupadas por los mixtecas son bastante imprecisos. Sin embargo, la mayoría de los historiadores están de acuerdo en dividir sus zonas de influencias de acuerdo a las características de los principales asentamientos. Ya en la época colonial, los cronistas se distinguían entre Mixteca Alta y Mixteca Baja. Además, muchos unen las anteriores en la llamada la Mixteca de la Costa entre los estados de Guerrero y Oaxaca. Origen e historia. La cultura mixteca es considerada como uno de los pueblos con indígenas más antiguos de Mesoamérica. Los primeros indicios de su presencia en la Mixteca se remontan al quinto milenio antes de Cristo, pero no fue hasta que la agricultura se desarrolló en la zona cuando su cultura comenzó a florecer. Los primeros asentamientos estables en la región se establecieron durante el 3000 a.C. Su base era la producción agrícola, especialmente de cultivos, como el maíz, el frijol, la calabaza y el chile. 2000 años después, durante el Preclásico, los asentamientos crecieron y comenzaron a crear una red de intercambio.
Al día de hoy existe muy poca información sobre la historia de estas culturas durante el preclásico y el clásico. El posclásico, cuando vivieron su momento de mayor esplendor, es un periodo mucho más conocido. Hoy en día los mixtecos son la cuarta minoría indígena por número de componentes de México. Factores como la pobreza han obligado a miembros de este pueblo a abandonar sus territorios tradicionales. La mayoría de ellos han inmigrado a grandes ciudades mexicanas, pero también hay constancia de su presencia en Estados Unidos y Canadá. Características generales de la cultura mixteca. Lo primero que se destaca de la cultura mixteca es su gran duración. Los historiadores han tratado su presencia en Mesoamérica durante el periodo preclásico, en el siglo XV a.C., y se prolongó hasta después de la década de los conquistadores españoles. Lengua. El idioma de la región durante el preclásico era el promixtecano. Ya en el posclásico se estima que los habitantes de la región mixteca hablaban 3 variantes. Los expertos afirman que las 3 variantes compartían la misma base. La diferencia radicaba en su uso. Así los nobles hablaban una de las variantes, la otra se usaba en la vida cotidiana y la tercera solo entre los comerciantes. La colonización de la costa por parte del pueblo mixteca en el siglo X a.C. fue el inicio de una diferenciación entre el mixteco hablando en la Tierra Alta. Estos conocimientos sobre la lengua mixteca proceden en su gran mayoría de la labor realizada por los frailes dominicos encargados de evangelizar a Oaxaca. Fueron ellos quienes establecieron la escritura fonética de este audio. Además, Antonio de los Reyes y Francisco Alvarado escribieron la primera gramática escrita en la variante de la lengua hablando en la Mixteca Alta. Escritura. El sistema estuvo muy influido por los zapotecas, aunque llegó al nivel que llegaron los mayas. Este sistema cambiaría elementos psicográficos y logográficos para dejar constancia de sus ideas o transmitir mensajes. Además, se trató de una escritura con carácter tonal, lo que implica que cada palabra cambia su significado dependiendo de la manera que pronunciarla. La mayoría de los restos que se han encontrado recogían información de algunos acontecimientos importantes. Sin embargo, los escritos más destacados realizados por esta cultura fueron los célebres códices. Ciudades principales. Las ciudades principales no solían tener un gran tamaño. En la mayoría de los casos se trataban de pequeñas villas cercanas a los campos de cultivo, entre las más importantes Tilatongo, Milpa, Tututepec, todos centros ceremoniales. Mitla. Estaba ubicada en el actual estado de Oaxaca, concretamente en Monte Albán. Aún hoy en día pueden completarse varios restos de templos importantes, así como también de algún palacio. Tututepec. El señorío del mismo nombre fue uno de los 4 reinos mayores de la región mixteca y se encuentra situada en la costa. Su momento de mayor esplendor se vivió cuando 8 Venados se convirtió en su gobernante, y desde ahí comenzó su campaña para expandir su dominio y crear así la unidad política más grande de toda la historia mixteca. Tilantongo. Fue la denominación del centro político de la Mixta Alta durante el posclásico. La historia aparece reflejada en algunos de sus códices elaborados por esta cultura entre el siglo XI y el siglo XII. Estuvo ligada a 8 Venados, que estableció ahí su capital de su extenso reino. Fiestas. Aunque es complicado saber si esto era así antiguamente, lo cierto es que hoy en día los mixtecas dan una gran importancia a las fiestas. Así son frecuentes las celebraciones por los nacimientos, funerales o matrimonios. En estos festejos ser elegido como mayordomo era un gran honor. Otra tradición que aún conservamos en la tradición de México es el del Día de Muertos. Juego de pelota. Como pasaba en otras muchas culturas mesoamericanas, los mixtecos practicaban y aún lo hacen con su propia versión de la pelota. Sacrificio humano. Una de las tradiciones antiguas que obviamente ha desaparecido son los sacrificios humanos. Para los aztecas tenía un carácter ritual y religioso. Sistema de parentesco. La familia es uno de los pilares de la cultura mixteca. Una de las funciones de los códices era recoger la genealogía de cada grupo emparentado, lo que repercutía en el sistema de herencia. Ante el posclásico, la cultura mixteca seguía un sistema de parentesco que los expertos denominaban hawaiano. Mediante este tipo de organización familiar, cada individuo adquiría derechos de sucesión de los progenitores. Además, la mujer se veía favorecida su participación en los puestos altos de poder. Hoy en día, ese antiguo sistema aún se puede vislumbrar en la
transmisión de padres a hijos. Y bueno, para terminar, vamos a aprender una de las palabras más comunes de la lengua mixteca. Joni, joni, nasanánido, nasanádido, nasananini, kusi inilijinilido, jande kuni, nde iyido, nde iyoni, kaon, kaonsne, Inkajika, tujinili, nukuninikani,